Profesor, buenos días. En esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que es la política económica. Vemos tres. Lo que es la política monetaria se puede definir como el conjunto de directrices del Estado para regular y orientar el proceso económico del país. La política económica se subdivide en la política fiscal y en la política monetaria, también conocidas como políticas de la demanda agregada. La política económica busca cumplir cinco objetivos. El primero es el crecimiento económico sostenido, que implica mantener un crecimiento económico en el largo plazo. Segundo es el nivel estable de precios. Significa mantener la inflación en los niveles de metas. El pleno empleo, que es contribuir a una mayor absorción en la fuerza laboral. La distribución equitativa de ingresos, que implica reducir la desigualdad en la economía y la pobreza. Y el balance externo, que significa evitar problemas en la balanza de pagos. Por otro lado, estas políticas también buscan atenuar los ciclos económicos con la finalidad de contrarrestar los efectos macroeconómicos, ¿no? Por ejemplo, en periodos de crecimiento elevado, estas políticas buscan atenuar el sobrecalentamiento de la economía, y en periodos de recesión, las políticas buscan atenuar esa recesión y los efectos en el desempleo. Vemos dos tipos de políticas, que son las políticas expansivas y las políticas contractivas. En la política expansivas buscan expandir la economía o aumentar el PBI real, incrementando la demanda agregada. Y en la política contractiva, o también llamadas como antiflacionarias, buscan controlar la inflación contrayendo la demanda agregada. Sin embargo, estas políticas generan una caída en el PBI real y aumenta el desempleo. Después vemos lo que es, como vemos, la política monetaria se define como política fiscal. Esto significa un conjunto de acciones gubernamentales para modificar los parámetros de los ingresos, gastos y financiamiento. Del mismo modo, pretende influenciar en la demanda agregada mediante un plan de actuación en los gastos e ingresos públicos. No, la política fiscal usa el gasto público y la recaudación de impuestos en economía. El gasto público es un gasto del sector que significa cantidad de recursos financieros, materiales y humanos que emplea para el cumplimiento de sus funciones y para influir los niveles de consumo, inversión y empleo. Y los impuestos son tributos establecidos por el gobierno y son pagados por personas naturales y jurídicas, ¿no?, a la Superintendencia Nacional de Aduanas de Administración Tributaria, llamada SUNAT. Los impuestos principales recaen sobre las rentas, el consumo y la importación de bienes. Los impuestos se clasifican en impuestos directos e impuestos indirectos. El directo es que se grava directamente en la riqueza, la propiedad o renta, por ejemplo, el impuesto de la renta. Y el indirecto es aquel que se grava al consumo de bienes y servicios, como el impuesto general de las ventas, ¿no?, más conocido como el IGB. A ver, existen dos tipos de política fiscal, que es la política fiscal expansiva. Tiene como objetivo la reactivación económica, incentivar la inversión y el consumo y contribuir al logro del pleno empleo, disculpe. Para ello, los instrumentos son la recaudación de las tasas impositivas, el gasto público. Sin embargo, puede generar también una inflación inaceptable, o sea, incrementar el déficit fiscal y consecuentemente el incrementar la deuda pública. Y la política fiscal contractiva tiene por objetivo la reducción del déficit fiscal y la estabilidad de los precios. Para ello, los instrumentos son el incremento de las tasas impositivas y o la reducción del gasto público. Sin embargo, puede desincentivar la inversión y el consumo, llevar a la recesión económica con el consecuente incremento del desempleo. Y por último, lo que es la política monetaria es parte de la política también económica,
que usan la cantidad de dinero para controlar y mantener la estabilidad monetaria de una economía. Las autoridades monetarias toman decisiones referidas al mercado de dinero, que modifican la cantidad de dinero o a la tasa de interés, ¿no? ¿Cuáles son las principales políticas monetarias? Son estabilidad monetaria, el crecimiento económico sostenido y por último el logro del pleno empleo. También la política monetaria se divide en política monetaria expansiva, que significa fomentar el crecimiento económico y la creación de empleo, por lo que será el tipo de política requerida en fases de crecimiento de crisis económica, ¿no? Y una política monetaria expansiva requiere reducir la tasa de interés de referencia, disminuir la tasa del encaje bancario o incrementar la masa monetaria a través de la compra de deuda en operaciones del mercado abierto, que es la OMA, ¿no? Y la política monetaria contractiva, ¿no? Tiene como objetivo controlar la inflación, por lo tanto, el Banco Central de Reserva adoptará medidas que disminuyen la demanda de dinero de las familias y las empresas. Para ello, elevará la tasa de interés de referencia, incrementará la tasa de encaje bancario y o reducirá la masa monetaria a través de la venta de deuda en operaciones de mercado abierto, OMA. Como conclusión, podemos decir que el objetivo principal de la política monetaria es lograr alcanzar y de mantener una tasa de inflación baja y que sea aceptable y estable, ¿no? Y lograr al mismo tiempo que el producto pueda crecer alrededor de su tendencia a largo plazo. Es importante también porque la responsabilidad de controlar la inflación desproporcionada de los productos y servicios de un país vela porque no se presente deflación en los productos. Gracias.